Cuéntenme. Cuéntame tú primero, Fer. Yo no lo reordené en realidad, más agarré como párrafos. Mm, Creo que esto que comentas de la repetición, me, lo que me motivó fue que el poema es bastante rítmico y nunca termina. Entonces, tranco la puerta de mí mismo con una puerta. Parece que todo fuera una sola palabra, que todo el poema se siente como muy unido. Las palabras, más que estar sugiriendo, o sea, están sugiriendo imágenes, pero al mismo tiempo al leerlas o al botarlas con la voz, me generaban esta sensación de no poder parar, ¿no? De algo que se desboca, ¿no? Y eso me llevaba también como a esto que mencionabas de la palabra como onomatopeya, que contiene un significado, jugar simplemente el sonido, que luego de todos modos se volvía algo que tenía como un peso más en signo, ya cuando me comenzaba a mover, pero de una manera bastante peculiar y hasta graciosa para mí. Sobre todo el tengo miedo de soltarla, lo comencé a cantar. Y es eso, creo, porque el poema es tengo miedo de soltarla, de empujarla, de abrirla. Se presta mucho para jugar con voces, para jugar con maneras de decirlo. Bien así copado todo. Sí, sugiere una musicalidad bastante inherente, creo, a la misma construcción del poema, ¿no? Claro que no lo rompí tampoco, ¿no? Porque me dio mucho placer leerlo de corrido. Y sí, me sugirió sobre todo estados, hasta maneras de decirlas, no en la abstracción, sino ya como en un contexto. Y eso me pareció bastante curioso porque no lo busqué, sino que nuevamente el mismo poema me dio eso, ¿no? Pero yo sentía que por partes hasta algunos bloques en esa repetición se iban mostrando para ti como un nuevo escenario, ¿no? Como un contexto Sí. propio por cada repetición. Y eso para mí fue porque lo siento muy ligado, ¿sabes? Siento como una serpiente, como medio inseparable. Muy establecido. Ujú. Eso. Más. Cuéntame, ya, ¿cómo empezaste tú? Yo lo pienso como música. No sé, solo porque relaciono mucho las cosas con la música. Por ejemplo, miro una palabra y tiene estas vocales abiertas y trato de relacionarlo ya de manera inconsciente con otra palabra que tenga vocales abiertas y que me genere esta sensación de ir creciendo. Me pasó, creo que, no sé qué estábamos creando, pero algo como que iba creciendo y creciendo, ¿no? Como que desbordándose. Y no sé, conscientemente empezaba a buscar como dentro de todos los textos que estaban ahí, como qué palabras me resuenan, me generan esa sensación, y usualmente son palabras que tienen vocales abiertas. Pienso también como en la música, como componer, ¿no? Como hay cierta musicalidad, y trataba de buscar algo que encajara un poco con eso, con esa rítmica. Luego, sí, a veces trabajo en bloques, me he dado cuenta. Nunca me había puesto a pensar mucho en eso, pero creo que Está sí. chévere. Trabajo con frases largas. Pero también como que quise jugar un poco y al principio como que no lo entendí muy bien y empecé a trabajar con frases largas, y luego ya como me di cuenta de que cada uno estaba cogiendo un fragmento y estábamos componiendo a partir de eso, ¿no? Claro, hasta uno puede devolver el texto tal cual es y decirlo en el mismo orden, ¿no? No hay ningún problema con eso. Pero claro, lo ideal es tratar de ir por otro camino, ¿no? Sin embargo, no hay ningún problema. Y eso que dices sobre las vocales es algo que vamos a explorar en el CO3, en el que viene luego del que viene a este. Y ahí vamos a explorar un poco las texturas y las consonantes, algo más ligado a eso, pero que luego que tu exploración ha ido por ahí también. Sí. Ese es un poema particularmente, o sea, que yo creo que todos los poemas que están en el grado 1 tienen alguna exploración profunda sobre lo musical, ¿no? sobre lo rítmico. Y ese en peculiar es chévere porque tiene una cosa así con las vocales, también con el versado, como que es un poco, tiene una forma de conjugarse además que es extraña. Entonces tú dices que, o sea, como, eso se siente también en tu exploración, hubo mucho de tensión y distensión. Me gusta la mucho ruptura también, como que todo está yendo verga y hay que romper, ¿no? Pero eso es- Creo que eso es interesante. O sea, sí. Eso ha estado bueno. Es más, voy a hacer un pequeño apunte antes de... Quería complementar algo Te escucho. que quería decirlo también y que me acabo de recordar. Y es el primer ejercicio como ejercicio en sí mismo
Me recordó a otro que hice actuación, pero no recuerdo exactamente cuál era su estructura o cómo era, pero también me generó lo mismo, que tiene que ver con justamente el no estar con un texto, ya sea poético o dramático, viendo qué quiere decir, a quién se lo digo, para qué se lo digo, cómo lo hago. Justo ese salirte de este estar en un sujeto que afecta a otros para conseguir algo y ir a lo más, a lo musical, ¿no? A la textura de la palabra, que más o menos estaba así con tranco, la puerta, la R, cómo suena la R, cómo suena la PU, tran. Ya te lleva de alguna manera, o sea, no puedes, creo, o tal vez sí, si te abstraes un montón y estás solo en el cuerpo, pero en algún momento, con el mismo hecho de ser consciente de lo que dices, va llegando algo a ti. Se te sugiere algo. A mí me pasa eso, que me sugería ya que pasaba algo, como un indicio de acción, pero de una manera creo que mucho más orgánica, mucho más rápida también de tomarla, ¿no? Un tengo miedo, ¿no? Yo creo que ese desorden, esa discusión es lo más cercano a la realidad, porque cuando uno realmente quiere decir algo, a veces uno no reordena bien sus pensamientos, sus ideas, y dices, me siento así, pero me pasó esto, y hablas mil cosas, y claro, para ti todo eso en conjunto refleja lo que quieres decirle al otro, ¿no? Pero no necesariamente se entiende, o sea, no tiene una linealidad, no es un texto que está muy perfectamente formulado, ¿no? Pero sin embargo sí refleja lo que tú le quieres decir al otro, ¿no? Dime. Sí, no, termina. Eso que dicen es bien interesante y creo que los tres ha habitado esto de la repetición. Y yo vuelvo a la repetición como un sentido más profundo sobre la idea de lo que es verdadero, ¿no? O sea, un poema al final, o sea, mi propia visión sobre lo que escribo va más a la idea de que el texto me pertenece, pero no necesariamente puedo responder por él. Por tanto, no importa si yo lo puedo explicar. Si yo te puedo decir, oye, mi poema significa esto. Entonces la idea es un poco también que en cada uno ha habitado en esa repetición un poco el encontrar el sentido, o un sentido distinto, un sentido con su propio contexto de lo que ocurre, ¿no? Eso me ha parecido valioso. Cuéntanos. Bueno, justamente siento que eso fue lo que yo intenté con el texto que elegí, porque fue, creo que el que tenía bastantes frases que yo las sentía como bien metafóricas, ¿no? Como que se podían ver como metáfora. Y siempre me he dado cuenta que unía como que dos de ellas, ¿no? Como que, no sé. Hubo un diálogo como para tratar de encontrar una versión del texto. Creo que eso hubo mucho en tu exploración. Sí, bastante. Tanto así que sentí que yo estaba en un monólogo casi, o como o hablándole a alguien, ¿no? Por eso repetía bastante como estas indicaciones que se dan como de pon la mano en el parlante, cómete tus dientes o cómete tus lenguas, como sentí que al final hice como una mini historia casi, un poco. Sí, o sea, fue el sentido que le traté de encontrar. Siento que mi exploración iba más por eso y de ahí se fue dando la repetición, porque para mí tenía sentido, como si le estuviera hablando a alguien algo de un texto nuevo que yo creé conforme a lo que tú habías escrito. Eso creo que ha sido la potencialidad de ese texto en particular, porque o sea, lo que es importante señalar de aquí en adelante es que todos los poemas, digamos, tienen una exploración en todas esas dimensiones. O sea, solo que algunos tienen un poco más que otros. Entonces, por ejemplo, siendo los tres, yo creo que poemas que exploran un poco lo rítmico sobre todo, el tuyo tenía peculiarmente el uso de más personas, ¿no? Entonces había una primera persona que afirmaba, cómete tu lengua, cómete tus lenguas, rompe el cielo mentiroso, pero también había una tercera persona impersonal, ¿no? Ámbar desdoblador, queriéndose sin decir, ¿no? Entonces como que todo eso también creo que ha soportado un poco también esta provocación hacia la reestructura, ¿no? De hecho, les agradezco